Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. El gobierno interino de Venezuela sigue recuperando espacios en los Estados Unidos. Espacios que pretendían ser vendidos por el régimen de Nicolás Maduro. Luego de que ayer el embajador de Juan Guaidó se tomara 2 sedes militares en Washington, hoy funcionarios designados por el mandatario interino recuperaron la sede del consulado venezolano en la Gran Manzana. Al igual que la agregaduría militar en la capital, el lugar se encontró en muy mal estado. NTN 24, en el lugar de la noticia, con Alejandro Rincón. Alejandro. Hola a todos, nos conectamos con ustedes esta tarde desde el interior de la sede consular de Venezuela en la ciudad de Nueva York. Tras la recuperación de esta instalación por parte del gobierno de transición de los venezolanos, NTN 24 ha tenido la oportunidad de acceder a este lugar con el objetivo de permitirles a ustedes que nos acompañen, para que sean testigos también de la forma como fue encontrado este lugar. Verdaderamente lamentable, una declaración que realmente no es descabellada. Fíjense ustedes, por ejemplo, al entrar en esta habitación, todos esos elementos allí botados en el suelo, mapas, incluso algunas obras de arte que están enmarcadas y que a futuro se espera que sean evaluadas, recuperadas. Estos elementos, esos objetos que ustedes tienen allí en pantalla pertenecen a los venezolanos y el objetivo central de la recuperación de este edificio es justamente que no se siga robando todo este capital que pertenece a los venezolanos. En otro punto, propaganda del régimen chavista, allí tirada, llena de polvo y sobre todo con una percepción que voy a compartir con ustedes ahora. La televisión tal vez no puede transmitir olores ni sabores, pero se siente humedad en el ambiente. El deterioro de los materiales es notable. Luego, en el suelo, estas tablas de madera tiradas, allí, envejeciéndose, pudriéndose, el estado del tapete prácticamente el mismo, oxidado, deteriorado. Y si vamos a esta esquina, pues prácticamente esta imagen casi que habla por sí misma. Escombros, una pared completamente derruida, óxido, humedad. Y si siguen ustedes notando más hacia el techo, pues se dan cuenta del lamentable estado del techo, esas láminas completamente descolocadas, todo realmente deteriorado. Es, en efecto, una pésima condición en la que ha sido abandonado este edificio por años. No ha tenido mantenimiento, pero finalmente se ha podido recuperar. En el transcurso de esta jornada hemos tenido también la oportunidad de hablar con Gustavo Marcano, el embajador, el delegado consejero del Gobierno de Transición de Venezuela ante los Estados Unidos y quien asumió el proceso de liderazgo y de recuperación de esta instalación. A él le transmitimos la consulta directa sobre las circunstancias alrededor de la recuperación de este edificio y sobre todo si se ha hecho o no ajustado este acto a las normativas internacionales, y esta fue la respuesta. Este espacio, el Consulado de Nueva York, además es un espacio emblemático porque fue un espacio que el régimen de Nicolás Maduro pretendió vender, inclusive hasta este mismo año cuando estuvo de visita ante la misión de las Naciones Unidas. Allí se pretendió vender este activo, la misión diplomática de Venezuela, liderada por el embajador Carlos Vecchio, logró que se protegiera este activo. Es un proceso que se está haciendo con estricto apego a la norma y con estricta coordinación con cada uno de los organismos, en este caso del gobierno receptor de los Estados Unidos. Tuvimos un procedimiento en el caso de Nueva York que fue diferente al procedimiento de Washington, D.C., porque en este edificio, y así lo denunciamos el día de hoy, estaba siendo habitado, ocupado de manera ilegal por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que están acreditados ante las Naciones Unidas, que no tienen ningún tipo de cualidad jurídica para estar acá, y por ello ayer se realizó el procedimiento correspondiente.
En el recorrido que NTN 24 ha podido hacer de esta instalación, también hemos podido constatar la presencia de objetos personales de las últimas personas que incluso estuvieron aquí hasta que fuese recuperada la instalación. Hay un montón de material que debe ser analizado, recuperado y debidamente apropiado ahora por quienes asumen la responsabilidad por esta instalación, el gobierno de transición de Venezuela. Y una vez concluya este periodo de evaluación, pues espera que a futuro no solo por una parte vuelva a abrirse el servicio de atención al público, sino sobre todo que continúen las operaciones normales de esta instalación. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro, gracias por la información. Es el estado en que están encontrando estas sedes diplomáticas que están siendo retomadas por los funcionarios nombrados por el presidente interino Juan Guaidó. Son las 5:12 minutos hora costa este. La Asamblea Nacional de Venezuela designó nuevos representantes diplomáticos de este gobierno interino en 7 países de Europa. Todo esto ocurrió en la sesión ordinaria del día de hoy. Quedaron confirmados como embajadores del mandatario Vanessa Neumann ante el Reino Unido e Irlanda del Norte, Enrique Alvarado en Hungría, Estefanía Meléndez para Bulgaria, Ana Medina en Polonia, José Ignacio Chato Guedes en Finlandia y Tamara Sujú ante la República Checa. Quiero saludar en esta parte del programa a Tamara Sujú. Ella es defensora de los derechos humanos, ha sido miembro del Foro Penal, directora del Instituto CASLA, que tiene sede en Praga al día de hoy. Y está con nosotros porque quería saludarla, quería compartir con ella este momento, felicitarla y conversar sobre este nombramiento del que hoy ha sido objeto. Tamara. Así es, Idania. Bueno, para mí la verdad es un honor representar a este gobierno de transición, y a Guaidó, a Juan Guaidó, al presidente encargado de Venezuela en República Checa, ¿no? País que me ha acogido, país que me dio asilo cuando lo necesité, país donde he vivido y que conozco, pues grato, ¿no? Es grato poder representar al gobierno de Guaidó ante la República Checa, es grato poder hacer algo en este momento histórico en el que Venezuela nos los exige, Venezuela nos los pide y sobre todo dar a conocer en este país de Europa lo que se está haciendo, lo que está haciendo el gobierno de Guaidó, lo que se está pensando para la transición y en qué puede ser útil la República Checa en este momento, ¿no? Sobre todo, Idania, fíjate una cosa, la República Checa tiene una historia en la transición del comunismo a la democracia muy importante, sobre todo en la parte del fortalecimiento de las instituciones, en la parte del desmantelamiento de lo que fue la policía soviética en todas las instituciones en donde estaban influenciando. Y yo creo que eso va a ser muy importante para el conocimiento de la transición de los venezolanos de Venezuela hacia la democracia. Tamara, ¿es un compromiso personal representar a Venezuela en este instante de su historia? Es un compromiso, claro que es un compromiso. Es un compromiso que asumo y lo asumo como Juan Guaidó asumió la presidencia, con gran responsabilidad, con valentía y vamos para adelante, Idania. Vamos para adelante, coloquialmente hablando. Tamara, 1.000.000 de gracias. Quería compartir este minuto contigo, quería felicitarte por tu nombramiento como representante diplomática del gobierno interino de Juan Guaidó y de alguna manera estar presente ya que hemos compartido tanto a lo largo de tanto tiempo. Muchas gracias, Irene. Yo creo que es el momento en que todos los venezolanos demos todo por la lucha por rescatar el Estado de Derecho y la democracia en nuestro país. Que cada uno ponga su granito de arena para que no decaiga, sino para avanzar y para avanzar hacia la nueva Venezuela, Idania. Gracias. Buena tarde para ti o buenas noches para ti. Gracias a Tamara Sujú, la nueva representante diplomática del gobierno interino de Juan Guaidó. Son las 5:16 minutos, hora costa este de los Estados Unidos. Hasta ahora revisamos otros temas de la agenda informativa de este día.
Es noticia la declaración de estado de desastre en Iowa, en Estados Unidos, tras las inundaciones sin precedentes que se han registrado en la región. El centro de la Unión Americana se ha visto afectado por fuertes lluvias, ocasionando el desbordamiento de varios ríos. Decenas de viviendas, autopistas e incluso una base del ejército han sufrido las consecuencias del incremento en los niveles del agua. Los gobernadores de Nebraska, Dakota del Sur y Wisconsin también han declarado el estado de emergencia. Y mientras el agua causa estragos en el centro de los Estados Unidos, en el sur es noticia la emergencia provocada por el incendio de una planta petroquímica en el estado de Texas. Equipos de bomberos trabajan para intentar extinguir las llamas que iniciaron hace más de 48 horas. Las autoridades mantienen el nivel de alerta en la ciudad de Deer Park, aunque aseguran que pese a las nubes de humo que cubren la zona, la calidad del aire no ha sido afectada. Reportaron que han logrado contener el fuego en varios tanques y llamaron a la población a mantener la calma. Las causas del incidente no han sido esclarecidas. El fuego se intensificó en la noche de este lunes debido a una pérdida temporal de la presión de agua y de los recursos entre las horas de las 4 y 10 de la noche. La pérdida de agua fue debida al mal funcionamiento de dos bombas que estaban proveyendo agua a los bomberos que están trabajando en la escena. La presión del agua y los recursos han sido restablecidos y los trabajadores que están tratando de luchar contra esta emergencia siguen haciéndolo. Es noticia la violenta erupción del volcán Popocatépetl. Las autoridades de México han informado que la noche del día lunes el coloso expulsó lava y ceniza. El semáforo de alerta volcánica se mantiene en color amarillo, fase 2. Se prevé que durante la noche de este martes continúe la actividad en el volcán. Es noticia el Papa Francisco, quien ha rechazado la dimisión del cardenal Philippe Barbarin, condenado en Francia por encubrir abusos sexuales a menores de un sacerdote de su diócesis en Lyon. El pontífice invocó la presunción de inocencia del prelado, quien de todos modos anunció que se retirará temporalmente de la administración de esa diócesis. Es noticia Colombia porque la Corporación Rosa Blanca, que agrupa a exguerrilleras víctimas de abuso sexual cuando eran niñas en las filas de la FARC, llevó al Congreso una fuerte denuncia contra 25 exjefes de ese grupo ilegal por violación, aborto forzado y reclutamiento. Entre los señalados figuran actuales senadores por el partido FARC. La Corporación Rosa Blanca asegura que tiene documentados todos estos casos. Aquí están los 25 mayores reclutadores, violadores y abortistas de las FARC. Entre ellos hay quienes violaban a niños. Los testimonios fueron aportados por las propias exguerrilleras ante la Comisión de Paz. Debido a estas violaciones, quedé en embarazo. Sabía lo que podía ocurrirme donde se enteraran que estaba embarazada, que era el fusilamiento o el aborto. Otro de los testimonios señala a Pablo Catatumbo, actual senador del partido FARC. Tristeza me da no ver a Catatumbo acá, porque se lo quería decir. Queremos saber dónde están los restos de una niña que le decían la Leona, que por quedar embarazada y no querer abortar, la amarró durante 3 meses y ordenó su fusilamiento cuando tenía 7 meses de embarazo. Victoria Sandino, congresista por el partido FARC, también fue mencionada. Vuelvo y me encuentro a la misma, hoy senadora, y vuelvo y le expreso lo que me está pasando. ¿Cuáles fueron sus palabras? Si no queremos más problemas, toca quedarnos calladas. La denuncia casi se vio opacada por una nueva discusión durante una audiencia de la Comisión de Paz del Congreso. La policía tuvo que intervenir para recuperar el orden tras un enfrentamiento verbal entre la senadora Ángela María Robledo y la excongresista Sofía Gaviria. De nuevo, la sesión de la Comisión de Paz del Congreso terminó en Zambra.
Uno de los voceros de las víctimas de las FARC señaló a la representante Ángela María Robledo de estar defendiendo a los victimarios. Perdón, déjenme hablar. Yo soy la congresista. No, déjenme hablar. Déjenme hablar. A mí me respetan. Por minutos los gritos se apoderaron de la sesión y la policía tuvo que intervenir. No lo permito, ex senadora Sofía. Yo también fui víctima de las FARC y aprendí a respetar y aprendí el dolor. A mí me respetan. Al final los partidos de izquierda se retiraron de la sesión de la Comisión de Paz. Y mientras esto pasaba, en varias ciudades de Colombia hubo marchas en favor de la Justicia Especial para la Paz. En Bogotá, capital del país, la de mayor concentración, algunos líderes políticos de la oposición encabezaron la manifestación para rechazar las objeciones del gobierno de Iván Duque a 6 artículos de la ley estatutaria de la JEP. Cuando son las 4:22 minutos en Colombia, saludamos a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, bienvenido, buena tarde para ti. Y Dania, muy buenas tardes. Caramba, bienvenido. Hace rato que no nos veíamos. Hace mucho tiempo que Pero no. he estado detrás tuyo, buscando el espacio, Que no compartíamos. Jairo, a ver, ¿qué va a pasar en Colombia? Te voy a cambiar la pregunta para nuestra teleaudiencia en contexto. ¿Qué está pasando en Colombia en relación a este tema? Y Dania, es obvio que hay un enfrentamiento muy fuerte entre diferentes versiones de lo que es el acuerdo de paz con las FARC. De un lado hay un pecado original que difícilmente se va a superar, no solamente este año, yo creo que va a tomar mucho tiempo más, quizás en los próximos 6 a 7 años, y está relacionado con el tema del plebiscito de 2016, en donde se desconoció la voluntad del no. Ahí nacen muchos problemas. Si bien se quiso por parte de la administración de Juan Manuel Santos sacar adelante el proceso de paz, hoy día, como lo podemos ver, está claro que para muchas personas ese problema del plebiscito no se ha logrado superar. Hay un problema de legitimidad de origen por cuenta de lo que ocurrió en el 2016 y que hoy vemos. Pero también hay un problema muy grave, Dania. Hay un problema jurídico inmenso, devastador. Hay un tema de enfrentamiento o choque de trenes, como se dice en Colombia, en donde algunas personas consideran que el presidente, si bien tenía la facultad para objetar unos artículos del proyecto de ley, hay otros que consideran que esas objeciones son políticas sociales y fiscales y que no hubo objeciones de esa índole, sino objeciones constitucionales. Pero también hay otro enfrentamiento que se avecina y que creo que va a ser mucho más delicado, porque no solamente va a ser la gota que copa, que desborda el vaso, sino particularmente va a tener unas implicaciones a futuro mucho más delicadas, y está relacionada con las elecciones territoriales que se van a celebrar en Colombia en octubre de este año. Tenemos en estos momentos un país polarizado, pero hasta ahí no hay problema. El problema es que se ha tomado partido y los enfrentamientos es por todo o por nada. Cuando tú tienes una sociedad enfrentada por el todo o por el nada, cualquier cosa que ocurra es impredecible. Bueno, la polarización no siempre trae consigo rédito, ¿no? No siempre trae consigo resultados positivos. Lamentablemente, de las sociedades polarizadas, ejemplos tenemos muchos, vecinos próximos, claro que sí, cercanos. Pero lo cierto es que voy a insistir en un punto. Cuando llegamos a este tema, cada vez que lo he tratado, lo decías tú hace un momento, el presidente está facultado para hacer objeciones a una ley, es decir, se lo permite la Constitución. Y Dania, ese tema se ha debatido mucho, pero está claro, por lo menos en términos constitucionales y en términos eminentemente jurisprudenciales. La Carta Política de 1991 es clara, le atribuye al presidente de la República en su condición de jefe de gobierno como presidente de la República la facultad de objetar los proyectos de ley que vengan del Congreso de la República. Existen algunas variaciones, porque si bien lo faculta para objetar, hay que tener en cuenta que existen solamente 2 clases de objeciones, unas eminentemente jurídicas por asuntos relacionados con la legalidad o la constitucionalidad de los proyectos de ley, y otro que es objeciones por motivos de conveniencia política, por motivos de conveniencia social y por asuntos fiscales, que simple y llanamente no hay presupuesto para atender las necesidades que desarrolla la ley. En el caso de las leyes estatutarias, el campo de acción es muy pequeño, porque las leyes estatutarias, por definición, y Dania, van primero a la Corte Constitucional. La Corte adelanta un proceso de exequibilidad, es decir,
mira la ley, la compara con la Constitución o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos y entrega un dictamen. Si el presidente quiere objetarla, lo puede hacer, pero solamente por razones de conveniencia política, social o fiscal. Y ese es el problema que en estos momentos se vive en Colombia. ¿Por qué es el problema? Es decir, el presidente objetó por razones de conveniencia, por lo menos es lo que tenemos entendido. ¿Cuál sería el problema? ¿Hay quien considera que no es así? Sí, Dania, hay un sector muy importante del país que considera que si bien él está facultado para objetar por conveniencia, la justificación tiene que ser clara y precisa, y así lo demanda la Corte Constitucional en una línea jurisprudencial que data de finales del año de 1992. Si uno mira el texto, yo tuve la oportunidad de leerlo con mucho cuidado, el título es muy claro, objeción por razones políticas, pero al momento de leer el contenido, las razones son eminentemente jurídicas, está fundamentado en temas única y exclusivamente que atañen asuntos eminentemente jurídicos relacionados con la vigencia de la Carta Política Colombiana y de algunos tratados internacionales. Desde ese punto de vista, Idania, en medio de esta controversia, yo creo que alguna parte le asiste la razón. Si bien se arguyó que es por razones de conveniencia política, la fundamentación del recurso, la justificación de la objeción es eminentemente constitucional. Y hoy en la mañana, en diferentes emisoras, canales de televisión, se trajo una información muy delicada. Aparentemente la Corte Constitucional dejó entrever que en la respuesta que le va a entregar en el día de mañana al presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Alejandro Chacón, va a decirle que las objeciones que adelantó o presentó hace ya algunos días el presidente Iván Duque, si bien estaba facultado para hacerlas por conveniencia, su justificación es eminentemente constitucional y consideraría la Corte, anticipando lo que viene, que no se pueden tramitar. Esta situación va a bloquear por completo el Congreso, porque en la Cámara de Representantes hay interés de negar estas objeciones. En el Senado hay una disputa todavía voto por voto para ver qué van a hacer, pero si una Cámara se niega a tramitarlas, yo creo, y en esto me puedo equivocar porque hay muchas versiones jurídicas sobre este particular, el proyecto se hundiría y creo que sea una situación muy lamentable, porque la JEP necesita la ley. Algunos consideran que debe tener unos cambios, es más, yo estoy de acuerdo con algunos cambios, quizás no estoy de acuerdo con el mecanismo, pero sí es necesaria fortalecerla. Pero una cosa es esa y otra completamente diferente, Idania, es que se pierda el mecanismo, que se pierda el tiempo y que el Congreso de la República, en medio de la polarización que estamos hablando, se vea abocado a tomarse 2 años más para sacar una nueva ley. Yo creo que toda la legislatura se va en eso. A eso iba, ¿no? Si se pierde este momento, si no son válidas las objeciones, si la Corte se pronuncia en el sentido que estás mencionando, ¿qué pasa? ¿Qué viene? ¿El presidente queda de manos atadas? ¿Qué viene en ese momento? O sea, si la JEP, si la Justicia Especial para la Paz necesita reformas, unos dirán que son más, otros dirán que son menos, pero si hay retoques, por decir en otro término, que hacer, ¿por qué no encontrar la forma de hacerlo? Es decir, y yo quiero retrotraerme a un punto, que fue el plebiscito, cuando ganó el no sobre el sí. El pecado original de legitimidad que tiene esto. Allá vamos. Sí, y Dania, hay un mecanismo. Eso no solamente ha ocurrido en Colombia, en todas las experiencias, sin excepción, que se conocen desde los años 80 hasta la fecha, de proyectos de ley sobre justicia transicional o sobre reformas del Estado para garantizar mejor representación o cualquier otro tema derivado de los acuerdos de paz, esas leyes siempre se han visto sometidas a reformas, bien sea por las Cortes Constitucionales del país, bien sea por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o por leyes que se tramitan de común acuerdo. Y ahí está el punto. Si queremos tramitar una reforma para fortalecer la JEP actualmente, se requiere un consenso político, consenso que no existe. En segundo lugar, hay algunos abogados en Colombia que consideran que si una Cámara se niega a hacer la votación o vota no, y la otra Cámara vota contrario, es decir, sí, el proyecto de ley se hundiría. Si se hunde, es necesario llevar otro proyecto de ley estatutaria, buscar un consenso y votarla. Y yo creo que no existe voluntad política de ninguna de las partes de encontrar un punto medio. Ante esa situación, yo creo que puede quedar paralizada la Justicia Especial para la Paz. Y si queda paralizada, se está incumpliendo el acuerdo de paz. Y si se incumple el acuerdo de paz, la Corte Penal Internacional tiene las manos libres
misiones para intervenir en Colombia, para ver qué está pasando con los combatientes de la FARC y con los combatientes de las fuerzas militares. Es el peor escenario. Ahora, Jairo, es decir, esta es una ley que tiene 159 artículos, si 159, no recuerdo mal. objetado 6. El presidente Iván Duque objeta 6 artículos. Hay quien dice que el presidente Duque quiere acabar con la ley o quiere acabar con el proceso de paz. Contrariamente a eso, quienes objetan las objeciones del presidente no van a lograr exactamente lo que dicen que el presidente quiere. Claro que sí. Yo tengo un principio. Yo no creo que el presidente Duque busque hacer trizas el proceso de paz, destruirlo o neutralizar sus avances. Yo creo que él tiene la facultad jurídica para objetarlos. Cosa diferente es que la sustentación se haya equivocado. Pero si se mantiene este tema, quienes objetan las objeciones van a terminar por darle la razón a un sector radical del país que busca acabar con el proceso de paz y acabar con la JEP. Y es el peor escenario. En cierta medida hay una frase que es chocante, pero es diciente. En términos generales, en cualquier sociedad siempre hay un sector que termina sirviendo los efectos de ser considerado un idiota útil, que por garantizar mejores cosas se tiran todo el proyecto. En estos momentos lo que estamos viendo es que 2 siglos después de nuestra independencia, que hace parte de un proceso muy complicado que se llamó la patria boba, estamos a puertas de repetir la historia, de quedar enredados en las discusiones jurídicas, tratando de buscar escenarios perfectos que no existen en ningún lugar. Y la consecuencia puede ser, de un lado, la intervención de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y de otro lado, un proceso de estancamiento legislativo, porque si no se logra sacar esto adelante, el resto de proyectos de ley vitales para la nación se van a ver en una situación crítica que no van a ser discutidos, se van a hundir y en medio de un proceso electoral territorial la situación puede ser mucho más alarmante. Usted lo ha dicho, el peor escenario. El peor escenario. Jairo, gracias como siempre por estar aquí. Es un placer. Esta es tu casa, puedes Volveré venir todos con los días. frecuencia. No te he buscado, pues eso yo me hago ver, me hago por acá atrás y no me ves. No, esta semana seguramente tendremos a Jairo de nuevo en el programa. Gracias por acompañarnos. Rápidamente hacemos una pausa cuando son las 4:33 minutos en Quito. Nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real. Se las dejo en pantalla. Y al regreso, Jair Bolsonaro y Donald Trump se encuentran en Washington. Al volver, hablamos de qué dijeron y cuáles fueron los temas que pusieron sobre la mesa. Ya venimos. El presidente Donald Trump recibió hoy por primera vez al mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, en la Casa Blanca. Cooperación económica, inversión y la crisis en Venezuela fueron algunos de los temas discutidos por los mandatarios. Emiliana Molina, uno de nuestros periodistas en Washington, tiene la información. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy el mandatario estadounidense Donald Trump inició esta rueda de prensa felicitando nuevamente a Jair Bolsonaro por su triunfo en las elecciones presidenciales en Brasil y reiterando nuevamente que tanto Brasil como Estados Unidos han sido clave en liderar el movimiento y la presión diplomática en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro y reiterando nuevamente su apoyo por el reconocido como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. El mandatario estadounidense Donald Trump nuevamente le hizo un llamado a los militares venezolanos para que le den la espalda a Nicolás Maduro, un tema en el que ambos, Trump y Bolsonaro, están de acuerdo. Si las fuerzas de Maduro se hicieran a un lado, esto podría ser realmente un proyecto humanitario realmente exitoso. Hacemos un llamado a las fuerzas militares venezolanas para que dejen de apoyar a Maduro, quien realmente no es más que una marioneta cubana, y que finalmente liberen a su pueblo. Estados Unidos y Brasil también están unidos en apoyo al pueblo que tanto ha sufrido en Cuba y Nicaragua. Restablecer la democracia en Venezuela también es un interés compartido entre nuestras dos administraciones. Trump aseguró que es hora de que acabe el socialismo y que acabe también incluso en Estados Unidos y reiteró que vienen sanciones más fuertes para Venezuela. Yo imaginaría que las cosas van a cambiar, pero realmente no hemos impuesto las sanciones más fuertes y todas las opciones están sobre la mesa, pero aún no hemos implementado las sanciones más rudas. Yo diría que estamos en un rango de la mitad, pero podemos ser mucho más rudos si tenemos que hacerlo. Es algo triste, pero lo único que queremos es cuidar a la gente que está muriendo de hambre en las calles.
Ambos ejecutivos aseguraron también que están dedicados a reducir las barreras de comercio entre ambas naciones. De hecho, tras al menos 20 años de conversaciones, Estados Unidos podría posiblemente iniciar a lanzar satélites desde territorio brasileño. Esta es toda la información que tenemos desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Por otra parte, gracias Emiliana. Por otra parte, el presidente Bolsonaro aprovechó su visita a los Estados Unidos para reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Esta fotografía fue compartida en la cuenta de Twitter de Luis Almagro. En la imagen se aprecia parte de la delegación que acompaña al mandatario brasileño junto al secretario general. Durante el encuentro compartieron sobre el fortalecimiento de cooperación entre el ente internacional y el gobierno del Brasil. Compartimos con el presidente Jair Bolsonaro y el canciller Ernesto Araujo sobre fortalecimiento de cooperación entre Brasil y OEA en democracia, derechos humanos, desarrollo y seguridad. Y si del presidente Trump se trata, la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos escuchó hoy los argumentos de una demanda sobre las retribuciones de los negocios privados de Donald Trump y su cargo como presidente. Los jueces deberán decidir si hay conflicto de intereses entre sus negocios y los asuntos de la nación. Carolina Valladares en Washington tiene el reporte. Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes. En concreto son los fiscales del estado de Maryland, también de Washington, quienes presentaron esta demanda ante la Corte de Apelaciones porque quieren saber si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quebrantó o no la Constitución, en concreto esta cláusula conocida como cláusula de retribuciones. Y en el centro de la polémica está este edificio que aquí ven detrás de nosotros, porque se trata de la Torre Trump en Washington, D.C., está a escasos 4 o 5 cuadras de la Casa Blanca. Y dicen quienes presentaron la demanda que el mandatario ha empleado este hotel de alguna forma para recibir retribuciones. A cambio, quienes pagan por estar en esta residencia esperan obtener algún tipo de beneficio político. Eso es lo que creen quienes presentaron la demanda. Pero habrá que ver qué deciden los jueces. Eso sí, la defensa del presidente lo que dice es que ya Donald Trump traspasó las riendas de este conglomerado a sus hijos y que él no ha recibido lo que es un pago directo de este conglomerado a sus cuentas bancarias. Desde el comienzo de la presidencia de Donald Trump se le pidió que se alejara o que vendiera todos sus negocios privados para que no haya este problema, que lleguen diputados, presidentes, líderes de otros países para tratar de influir la política de la Casa Blanca a través de sus hoteles, a través de sus cursos de golf. Y vemos que ahora está metido en este problema porque él no se ha alejado. Simplemente decir que, bueno, mis hijos ahora están encargados de mis negocios no es lo suficiente. Hoy día vamos a ver el primer caso que llega a la Corte de Apelaciones. Vamos a ver si les permite este caso avanzar y demostrar de que el presidente está en contra está en violación de la Constitución. Esto va a ser la primera vez en nuestra historia y las consecuencias se va a ver. Obviamente el Congreso tendría una opción de ver qué tipo de investigaciones puede seguir contra el presidente y posiblemente, como se dice, un impeachment, ver que el presidente ha violado a la Constitución y tiene que ver alguna consecuencia por eso. Serán los jueces de la Corte de Apelaciones quienes decidan si el presidente Donald Trump ha violado o no esa cláusula de retribuciones, pero recordemos, por ejemplo, qué personas o qué políticos internacionales se han alojado en alguno de las propiedades de Donald Trump. Por ejemplo, el primer ministro japonés Shinzo Abe ha sido invitado en numerosas ocasiones, en este caso a la residencia de Donald Trump que tiene la Florida. Se llama la residencia de Mar-a-Lago, que también es casualmente un club privado, y mencionar que este club privado aumentó su membresía anual en $100.000 después de que el mandatario asumiera el poder. Este es el reporte desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina. Y ya comienza a regir la medida que limita la visa de turista a los cubanos que viajan a los Estados Unidos. El Departamento de Estado ha decidido limitar el tiempo del visado, además de reducir los días en que pueden estar en el país. Según funcionarios diplomáticos, se trata de un asunto de reciprocidad. Nuestra periodista Paola Serna en Miami tiene la información. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, estos cambios que comenzaron esta semana aplican para los cubanos que estén renovando o que saquen por primera vez
la visa B2. Esta es una visa que se utiliza como turismo, también como viajes familiares, también para hacer citas médicas o de compras. Lo que aducen estos cambios o de lo que se trata estos cambios es que básicamente esta visa antes era dada por un periodo de 5 años y los cubanos que venían en calidad de visado B2 podían entrar a los Estados Unidos hasta por un periodo de 6 meses. Pues bien, esto a partir de ahora ya no va a ser así, ya estas visas se darán por un tiempo de 3 meses, es decir, por 90 días, así que las personas que estén intentando sacarla por primera vez o renovar el visado que tienen actualmente de esta categoría van a tener que viajar a un tercer país para conseguir estas visas que serán por muy corto tiempo. Ya tienen la visa de 5 años, esa visa continúa vigente todavía. Pero cuando va a tener que renovar la visa, cuando va a solicitar una visa nueva, de aquí en adelante las visas de los cubanos son de una entrada. Que es lo mismo que hace Cuba con los americanos. Si tú eres ciudadana americana y tú quieres viajar a Cuba, la visa es de una entrada de 90 días máximo. Y cada vez que vas tienes que solicitar una visa nueva. Es lo mismo para los cubanos ahora. Aunque el gobierno de Estados Unidos ha dicho que esta medida es un acto de reciprocidad hacia el gobierno de Cuba, para algunos analistas es más un acto de presión que terminará afectando como siempre al pueblo cubano. Esto todo es parte de la estrategia de esta administración del presidente Trump a tratar de amarrar un poquito más a Cuba, ¿no? Hemos entrado, yo te diría, como hemos visto en el último año, año y medio, que la política de los Estados Unidos a Cuba, igual que la de Cuba a los Estados Unidos, ha entrado en una etapa de, en sí, guerra fría de nuevo, ¿no? Lo único que falta es romper las relaciones diplomáticas que tenemos. Esta nueva medida, hay algunas personas sobre las visas que dicen, bueno, hace tiempo que se debía haber hecho para poner un poquito de presión dentro de la isla, para que el cubano no viaje, a ver si explota, como decimos en cubano, la olla, ¿no? Que los cubanos se tiren a la calle, como hemos visto en Venezuela. El cubano no se va a tirar a la calle. Después de 60 años, el cubano ya está en sí físicamente y psicológicamente derrotado. La Cancillería cubana ha reaccionado al respecto diciendo que esta decisión representa un obstáculo más para que los cubanos puedan visitar a sus familiares y la considera injustificada. La información desde Miami, soy Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, gracias por la información. De nuevo, vamos a la pausa cuando son las 5:50, hora costa oeste de los Estados Unidos. Al regresar, la Comisión de la ONU, enviada por Michelle Bachelet a Venezuela, escuchó a familiares de víctimas de violación de derechos humanos, presos políticos y torturados. Se produjo un encuentro en la mañana de hoy. De eso y más, hablamos al volver. Son las 5:56 minutos en Caracas, Venezuela. Comenzamos esta parte del programa precisamente en Caracas. En la Universidad Católica Andrés Bello fue el puente, esta universidad, para la que la Comisión Técnica de la ONU se reuniera con familiares de los presos políticos y torturados. El encuentro, que se extendió por varias horas, sirvió para ilustrar a los expertos de Naciones Unidas sobre cómo se violan las garantías constitucionales de quienes se atreven a pensar distinto en Venezuela. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. La comisión se reunió con más de 100 familiares de los presos políticos, quienes demostraron que la tortura tiene como objetivo silenciar a todo un país. Las torturas son más grandes, más tiempo y causan mucho más dolor. Cada vez son más y más descarados. Se está dando el caso que se llevan a las familias completas, se llevan hasta niños de 3 años y es todo un sistema para aterrorizar al país, para que la disidencia no exista. El doctor José Marulanda ha sido brutalmente torturado. La Comisión de la ONU no pudo escucharlo, no se lo permitieron, pero su hija sí los pudo ver a los ojos. Esto les contó. Fue asfixiado con bolsas, le saltaban encima de mi papá para que perdiera la conciencia. Mi papá es médico cirujano de mano y lo amenazaron con arrancarle las uñas. Le apretaron tan fuerte a las esposas que hoy en día mi papá no siente sus pulgares. Mi papá es médico, toda su vida ha servido a los demás. Ese es su trabajo y hoy no sabemos si cuando salga siquiera va a poder ejercer.
Esposas de ingenieros petroleros que se encuentran en cárceles comunes solo por alzar su voz en contra de la revolución. También rompieron el silencio ante los representantes de la ONU. Debido a las torturas psicológicas y físicas, perdieron alrededor de 10 a 15 kilos cada uno durante un mes. Y estuvieron aislados 50 días sin tomar la luz del sol. Y bueno, entre esas muchas cosas más, que por seguridad nunca pudimos revelarlo a los medios de comunicación, por seguridad a nuestras familias y hacia ellos. Tengo 2 niños, uno de 7 años de edad y uno de 3. Extrañan a su papá, no pueden verlo en donde él está recluido, no permiten niños, solamente 2 veces al año. La Comisión Técnica de la ONU escuchó por horas cada testimonio, cada vivencia, hasta la de los familiares de los 59 colombianos que llevan 3 años tras las rejas, acusados sin pruebas de ser paramilitares. Me alegré porque sí sé que nos van a ayudar y tenemos esperanza que sí nos van a ayudar. ¿Cómo han sido estos 3 años para usted? Fatales, fatales, que a veces tengo que dejar a mi esposa sola porque tengo que viajar para ver a mi familia. Fatales, fatales porque, ¿qué le puedo decir? Ellos son el sustento de la casa. Tantos eventos violatorios de derechos humanos ocurridos durante la visita de la comisión dan cuenta de que el sol no se puede tapar con un dedo. Según Alfredo Romero del Foro Penal Venezolano, son palabras textuales de estos especialistas. Ellos están bien claros de que les están ocultando información, están bien claros de que están ocultando la situación real del país, pero como dije también en una oportunidad, el sol no se tapa con un dedo. Y en esas mismas palabras fueron utilizadas por ellos el día de hoy. Finalmente, el régimen de Nicolás Maduro no pudo neutralizar lo que está a la vista, un país en crisis y sus habitantes perseguidos por exigir un cambio. Representantes del Foro Penal Venezolano insisten en que es necesario un encuentro entre la Comisión de la Organización de Naciones Unidas que visita a Venezuela y cada uno de los presos políticos. De lo contrario, la visita seguirá siendo turística. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. A esta hora, y para hablar sobre este encuentro de la mañana de hoy, nos acompaña Alonso Medina Roa. Él es abogado, miembro de la Coalición de Derechos Humanos para la Democracia. Señor Medina, bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenas tardes, Idania. Un placer saludarte. Igualmente para nosotros, ¿cómo se desarrolló la reunión del día de hoy? ¿A cuántas víctimas se escucharon? Mira, una reunión muy positiva. Desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia participamos acompañados de un grupo importante de víctimas que representamos. La comisión recibió de primera mano el testimonio aproximadamente de 30 víctimas, una representación minúscula. Sin embargo, tenemos que entender el tiempo y el tema de espacio, pero lo importante es que recibieron toda y cada una de la información sobre la violación de los derechos humanos de cada uno de los presos políticos de Venezuela. ¿Está consciente esta comisión, abogado, de que se violan los derechos humanos en Venezuela? Mira, la realidad de los derechos humanos en Venezuela es inocultable. El tema de los presos políticos, el tema de la tortura, el tema de la asistencia médica, el tema de los alimentos, el tema de la violación del debido proceso. Son cuestiones que bajo ninguna circunstancia se pueden ocultar. Son cosas incuestionables y evidentemente que esta comisión de forma objetiva tiene que haberlo percibido. Nosotros desde la coalición, nuestra misión ha sido documentar de forma objetiva y responsable cada una de nuestras denuncias. Y esto fue complementado con el testimonio de cada uno de los familiares en la mañana de hoy acá en la ciudad de Caracas. ¿Pudiera darnos más detalles de esos familiares de presos políticos de la Coalición de Derechos Humanos para la Democracia que hoy lograron rendir ese testimonio importante? Sí, escuchó, por ejemplo, la mamá del primer teniente Maita, la esposa del general Hernández Acosta, la esposa del general Baduel, la esposa del general Naranjo, la esposa del general Morales, la mamá del capitán Nieto Quintero, el testimonio de varios presos políticos civiles, de dirigentes vecinales, de médicos perseguidos en el estado de Aragua en los últimos días, así como en el estado Carabobo, de tal manera que una representación bastante significativa, así como representantes del sector estudiantil. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijeron a los miembros de la comisión enviada por la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet? Es decir, toda esta gente que usted menciona, que estuvo allí en ese encuentro y que tuvo la oportunidad de expresarse, ¿qué dijeron?
La narrativa fundamental centraba sobre el tema de las torturas, la forma como cada uno de estos sus familiares o quienes fueron liberados recientemente recibieron las torturas por parte de los organismos de seguridad, con una descripción minuciosa, que podríamos decir hasta morbosa, de cómo se recibió cada esto, sin limitar ningún tipo de detalle, que obviamente esto nos genera, nos impresiona, no solo a los venezolanos, sino por supuesto debe haber impresionado también a la comisión. ¿Cree que después de esta visita, de la comisión, sea posible que Michelle Bachelet finalmente llegue a Venezuela? Miren, recordemos varias cosas desde el punto de vista jurídico y político. Recordemos que está previsto la presentación de un informe a mediados de año ante la oficina, ante las Naciones Unidas por parte de la Oficina del Alto Comisionado. Está pendiente la visita, hay que definir el tiempo, hay una invitación del gobierno nacional. Sin embargo, es fundamental el emitir este informe sobre esto. Yo creo que más que la visita de la alta comisionada, lo importante es la información que se puede haber llevado a este equipo técnico de forma objetiva. Ahora, abogado, desde el régimen y por distintas vías se ha intentado ocultar la verdad. Hay muchísimos venezolanos que se preguntan, ¿la comisión sabe que esto es así, que se ha maquillado la realidad? Hablaron precisamente sobre ese tema, sobre el maquillaje, y repito, de los hospitales, la negativa a permitir que se tuviese un contacto directo con los presos políticos, por ejemplo. Mira, hay cosas que son inocultables, por lo menos que visitar un centro de reclusión y ver la pintura fresca o un centro hospitalario, que en unas visitas a una cárcel militar sean increpados, sean interceptados esta comisión por militares detenidos y describan realmente la situación. Yo creo que el tema de los derechos humanos es algo conocido por el mundo. El tema de la comisión técnica es documentar y argumentar los aspectos reales y objetivos como los están viendo en situ. Ahora, abogado, ¿cuándo se espera que esta comisión entregue el informe a Bachelet? Recordemos que ellos deben partir el 22 de marzo hacia Ginebra y también tengamos en cuenta que es a mediados de junio, julio, donde el alta comisionada debe presentar el informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Quiero dar las gracias a Alonso Medina Roa, él es abogado, como les dije, miembro de la Coalición de Derechos Humanos para la Democracia. Gracias por acompañarnos. Un placer, Idania, por tu programa. Un placer para mí tenerlo como siempre. Son las 6:06 de la tarde en Caracas, Venezuela. Maracaibo, zona cero del apagón. Así titulaba el diario El País de España su más reciente artículo sobre las consecuencias que dejó el apagón de 5 días en el estado Zulia. La capital petrolera de Venezuela afronta cifras contundentes de lo que dejaron los días de oscuridad. 562 comercios e industrias fueron saqueados, según ciudadanos y propietarios de negocios que fueron vandalizados. Hay quien dice que los estragos ocasionados son comparables a los que deja un desastre natural que pasa y arrasa. 4 instalaciones de la empresa Polar, recordemos que es la empresa privada productora de alimentos, la mayor y la más importante en Venezuela, sufrieron daños irreparables cuando entraron unas 500 personas que se llevaron miles de productos y destruyeron 4 automóviles. Edwin Prieto, periodista venezolano desde el estado Zulia, tiene información. Edwin, muy buena tarde para ti. Y Dania, muchas gracias por este contacto. La ciudad de Maracaibo, los comercios en la capital del estado Zulia han venido aperturándose de manera progresiva luego de los saqueos que se generaron en la capital del estado Zulia tras estar esta parte del país más de 110 horas sin el servicio eléctrico. Una situación violenta que afectó, de acuerdo a las estimaciones de Fedecámaras, a unos 523 comercios y empresas en todo el estado Zulia, en distintos municipios, en Maracaibo, San Francisco y en Cabimas. Esta situación
situación que ha generado aún mucha preocupación en los comerciantes y en los empresarios, quienes no saben qué es lo que pueda ocurrir en los próximos días, porque no hay garantías para poder aperturar sus locales comerciales, garantías en cuanto a la seguridad se refiere y también al comportamiento de los ciudadanos. Algunos de los comercios ubicados en el este de la capital del estado Zulia, o panaderías, farmacias, son los que se encuentran abiertos actualmente, y en ellos también hay largas colas de personas en busca de alimentos. Esto ante la escasez que se ha generado en estas últimas horas, en estos últimos días, luego de los saqueos en la ciudad de Maracaibo. La gobernación del estado, a cargo de Omar Prieto Fernández, integrante del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha desestimado esta cifra que ha dado Fedecámaras y la Cámara de Comercio en cuanto a empresas y comercios afectados, insistiendo en que son solo 40 los afectados por los saqueos. Mientras tanto, no dan respuesta sobre la ausencia de los organismos de seguridad en la capital del estado Zulia, protegiendo a los locales comerciales y también las empresas. El Ejecutivo asegura que sí estuvo los cuerpos de seguridad en las calles de la ciudad de Maracaibo, pero ni los periodistas ni los comerciantes lo pudimos observar. Los representantes de la Cámara de Comercio y también los de Fedecámaras aseguraron que lograron resguardar algunos comercios y empresas con unas personas fuertemente armadas que no saben a qué organismo pertenecían y que de paso cobraban en moneda extranjera, es decir, en dólares. Este es el reporte que podemos brindarte a esta hora del día desde la ciudad de Maracaibo. Gracias, Edwin. Gracias por la información y gracias por tu colaboración en este momento. Quiero darle la bienvenida, saludar a Ricardo Acosta. ¿A quién tenemos? ¿Me están diciendo? No, tengo a Encio Angelini. Él es primer vicepresidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo y director de Conce Comercio. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania. Gracias por la invitación. No, gracias a usted. ¿A cuánto, tenemos la cifra, señor Angelini, de a cuánto ascendieron las pérdidas por todos estos saqueos que se produjeron allí en la capital del estado Zulia? Bueno, yo te quiero dar unos números, un pequeño resumen que hicimos nosotros en la Cámara de Comercio y en Fedecámara. Claro. Estamos hablando de que tenemos 526 establecimientos saqueados. El 40% de esos establecimientos no podrán reactivarse otra vez. 6 centros comerciales fueron saqueados: Sanvil, Delicias Norte, Hogarret, Ferremal, Chinita y Barillal. Las áreas más afectadas fueron La Limpia, La Curva, Los Aticos, Pomona y Centro, Zona Norte. Bueno, los tipos de establecimiento, industria, comercio, servicio, estamos hablando de 8.000 puestos de trabajo directos en riesgo. Estimamos que más de 2.000 puestos ya se perderán. Las pérdidas son multimillonarias, ¿no? Las estamos cuantificando en este momento, y estamos hablando de 6 meses que se necesitan para que la industria se reactive y 3 meses los comercios, ¿no? Hay daños menores y algunos comercios ya se están reactivando en este momento en los centros comerciales, pero otros tienen que esperar. Son daños mayores, ¿no? Porque el acto vandálico que hubo aquí en el Zulia fue increíble, ¿no? Se llevaron, aparte de todos los insumos, se llevaron las máquinas registradoras, los aires acondicionados, lo desvalijaron todo, ¿no? Es un acto vandálico muy, muy grande. O sea, caray, se llevaron todo lo que encontraron, como usted señala. Sí, arrasaron, fueron como unas termitas, fue un arrase total. Sí, ahora, cuando yo pienso en esa frase, un arrase total, yo quiero preguntarle algo con mucha responsabilidad, porque además me lo han comentado mucha gente desde Maracaibo. Cuando el arrase es total y es de esta magnitud, uno tiene que pensar, o tiene por lo menos que preguntarse, ¿dónde estaban los cuerpos de seguridad de la capital del estado Zulia? ¿Dónde estaban los cuerpos de seguridad que tenían que garantizar que esto no ocurriera de una forma tan desproporcionada como la que usted menciona? Bueno, se le fue de las manos, ¿no? Yo creo que eso se le fue a ellos de las manos. De verdad que no sé cómo decirte eso, ¿no? Yo creo que desbordó la capacidad de ellos. Yo siento que hubo algo de anarquía, no sé qué decirte. Para mí se le fue de las manos. Bueno, usted está siendo muy correcto en su declaración, porque yo no puedo entender que para saquear, a ver, usted me acaba de decir una cifra, 526 locales entre comerciales e industria, ¿se le fue de las manos o
o no estaban haciendo lo que tenían que hacer? Porque esto no pudo ser en una hora, señor Angelini. Es decir, esto tuvo que ocurrir, ¿fue en un solo día? ¿Fue en 2, en 3? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cuál es el reporte? Estimamos que fue en un día y medio. Estimamos que fue en un día y medio. Hay una frase muy famosa, lo que está a la vista no se dice y no se pregunta, ¿no? Yo creo que todo está a la vista. No, bueno, la frase dice, lo que está a la vista no necesita anteojos. Ok, usted me entendió. Perfectamente nos quedamos con esa frase. Ahora me preocupa el desempleo. Usted dice que 2.000 puestos se han perdido ya, que hay 8.000 en riesgo. Estimamos. Exacto, estimados pues. 8.000 en riesgos aproximadamente. ¿Hay posibilidades de recuperarse en la circunstancia actual de Venezuela? Es decir, cuando se dice que 8.000 puestos estimados están en riesgo, evidentemente hay que contabilizar de alguna manera el factor riesgo, que en Venezuela es algo importante al día de hoy. Es decir, se produce otro apagón y estos estimados de 6 meses para reactivar la industria o 3 meses los comercios, me imagino que pueden duplicarse o triplicarse. Es lógico. La única forma de que esto se recupere es cambiando un giro de 180 grados de las políticas económicas. Lamentablemente las políticas económicas que nosotros tenemos en el país son erróneas. Estamos cansados de decirlo. Nosotros desde FEDECámara, desde la Cámara de Comercio lo decimos constantemente. Tenemos que cambiar las políticas económicas del país, si no, esto no se va a recuperar. Lamentablemente son situaciones muy difíciles, ¿no? Y vienen momentos peores. Yo creo que si no cambiamos, no vamos a lograr nada y seguiremos perdiendo puestos de trabajo y seguiremos sufriendo. Los empresarios para mí son héroes, hacen un esfuerzo enorme para abrir la Santa María todos los días, mantener los puestos de trabajo, el empleo. De verdad que es complejo. Nosotros tenemos una responsabilidad social muy grande con nuestros trabajadores. Estamos haciendo esfuerzos titánicos para mantener la Santa María abierta, yo lo digo constantemente. Nosotros se nos echa la culpa de ¿qué? Nosotros no manejamos el déficit fiscal, nosotros no manejamos el control de cambio, nosotros no manejamos el control de precios. El Estado tiene que entender eso, tiene que rectificar. Si no rectifica, ¿qué hacemos? Aquí tiene que haber un cambio total. Ya no, esto es inaguantable. ¿Qué más nos pueden pedir? Claro, inaguantable e inmanejable. Además, con este factor riesgo que yo le digo, ¿quién garantiza que una circunstancia como esta no se repita? ¿Quién garantiza que esto no vuelva a ocurrir con consecuencias impredecibles? Porque esto fue impredecible, lo que pasó en el estado Zulia. Sí, fue muy impredecible. Fue un estallido social. Nosotros en nuestra historia, en el estado Zulia, nunca habíamos vivido algo así. Una cosa increíble. Impresionante ver niños, adultos, señoras. Es una cosa, y te digo, nosotros fuimos testigos de eso. Hemos ido a los sitios saqueados, hemos caminado y en verdad es asombroso. Sí, creo que Venezuela vivió una circunstancia similar cuando el Caracazo, y fue en varios lugares de Venezuela. Creo que en esta oportunidad se produjeron algunos conatos de saqueos en otra parte, pero definitivamente Maracaibo fue lo más afectado. Maracaibo y San Francisco. Y claro, los números que manejamos nosotros no son totales, estamos hablando de los números nuestros, pero no tenemos las zonas foráneas. Yo tengo entendido que en la villa hubo saqueos, pero no tenemos esos números. Claro. En la zona de Mara hubo algo, ¿no? Ahora, señor Angelini, usted ha dicho los comerciantes son héroes, yo también lo pienso. Creo que en Venezuela en este momento hay muchísimos héroes resistiendo la circunstancia por la cual atraviesa el país. Pero es muy difícil, ¿no?, para un comerciante llegar y ver su inversión de tanto tiempo y de tantos años en el suelo y no saber cómo recuperarse. Es decir, el estado de ánimo igual del sector comercial o industrial, ¿cuál es? Mire, yo tuve una experiencia que me pareció muy simpática, muy agradable, muy motivadora, ¿no? El sábado en la mañana acompañé al gerente del Sambil Maracaibo, donde fue saqueado más de 107 locales, y tuve la suerte de hablar con algunos comerciantes.
me motivé muchísimo porque vi que esa gente estaba trabajando durísimo para reabrir el centro comercial y para reabrir sus negocios. Y me dijo, voy a volver a traer mercancía, voy. Yo creo que el comerciante simplemente, si tú dejas las herramientas, lo dejas trabajar en paz y le das la confianza para que él pueda hacer las cosas, yo lo veo, será que como soy tan optimista lo veo sencillo, ¿no? Pero de verdad que había que ir. Tú hablas con ellos y se motivaron. A mí eso me asombró. De verdad que simplemente si generamos las herramientas, lo vamos a lograr. Pues es una situación bastante complicada, ciertamente. Señora Angelini, le agradezco muchísimo estos minutos con nosotros. No, gracias a usted. Quería mostrar realmente lo que era la consecuencia de todos estos difíciles días que vivió particularmente. Lo vivió Venezuela entera con el apagón, pero la capital del estado Zulia en particular. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Daniel. Gracias por llamar. Muy buena tarde en la medida de lo posible. Son las 6:19 en Venezuela. Trabajadores públicos venezolanos fueron agredidos por colectivos maduristas cuando se encontraban en las afueras del Parlamento Nacional para solicitar protección ante represalias del régimen por protestar. Más de un centenar de motorizados los hostigaron sin que los cuerpos policiales intervinieran. Los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que custodian el recinto solo miraban lo que ocurría. Luis Laya nos envió un informe desde Caracas. Nuevamente, la violencia protagonizó una protesta política en Venezuela. Trabajadores de distintos sectores públicos fueron agredidos por colectivos cuando ingresaban al Parlamento Nacional para solicitar protección ante las retaliaciones del régimen de Maduro. Cientos de motorizados los hostigaron por varios minutos. Que pretenden silenciar nuestra voz a través de la violencia callejera. Hoy estamos acá en la Asamblea Nacional para entregar este proyecto, demostrando que nada va a detener la fuerza laboral en los cambios que el país necesita. Los trabajadores piden sea aprobada una ley que les dé estabilidad ante las amenazas de Maduro y sus funcionarios. Se recupere la estabilidad laboral, una institución vulnerada y masacrada por el régimen de Nicolás Maduro, quien ha mantenido engañado a los trabajadores con una inamovilidad que es violada por el mismo patrón. Sepan ustedes, funcionarios públicos civiles, que así como también le hablamos a los militares, para ustedes también hay un mensaje. El tiempo es ahora. Ellos van a intimidar, ellos van a asustar, ellos van a perseguir, ellos van a chantajear. Pero estamos viviendo el tiempo del desenlace. Durante el enfrentamiento, un solo trabajador fue agredido a golpes. Los demás fueron víctimas de insultos e improperios, sin que los funcionarios militares hicieran nada más que ver. Justamente hacia los uniformados iba dirigido el debate del Parlamento. La reinstitucionalización de la Fuerza Armada es una propuesta. Sin embargo, son muchos los que acusan a la fuerza castrense de mantener en el poder a Nicolás Maduro. Pero son corresponsables de todo lo que está pasando, agentes principales, cómplices y cooperadores. ¿Por qué tiene el país que seguir soportando esta inacción de los militares que no cumplen con su deber? Ustedes tienen las armas de la República para defender la patria a sus ciudadanos. Señalan que esto fue diseñado desde la Constitución por Hugo Chávez, quien los volvió toderos para controlarlos a través de la corrupción. Porque el gobierno les entrega todos esos privilegios a cambio de que incondicionalmente lo apoyen y además apoyen sus violaciones a la Constitución. También rechazaron que no han tomado acciones ante la pérdida de la soberanía, así como la presencia de funcionarios cubanos y la infiltración de espías en sus filas. ¿Qué han hecho sobre la maldita invasión cubana en Venezuela desde hace años? ¿No les da vergüenza a los militares venezolanos cuadrarse a los militares cubanos? Tener que rendirle cuenta. Estar espiado hasta en las intimidades del hogar por algún sapo del G2 cubano. Más temprano, el presidente encargado de Venezuela y también presidente del Parlamento, Juan Guaidó, se reunió con representantes y rectores de las universidades autónomas de Venezuela, quienes venían a solicitar medidas ante las decisiones de Nicolás Maduro, quien ha indicado que para poder cobrar su sueldo los maestros deben firmar un papel en el que respaldan a Nicolás Maduro. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Amigos, quiero saludar en esta parte del programa a Gustavo Tarre Briceño, él es representante especial de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Embajador, buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Ilania, siempre es un gusto. Igual para mí tenerlo, embajador. Decía Vanessa Neumann que quizás
Reino Unido pudiera replicarse lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con las sedes diplomáticas. Y hacia allá va mi pregunta. ¿Esto puede esperarse que pase en otros países también, embajador? Mire, eso depende de la realidad de cada país. La embajadora Vanessa Neumann tendrá alguna información que le permita hacer esta afirmación. No me pida a mí, Dani, que la rectifique o la niegue. Yo no tengo ninguna información relativa al Reino Unido, ni en favor ni en contra. En todo caso, su palabra vaya adelante, pero yo no podría ni ratificar ni negar. No me estaba refiriendo particularmente la usé como ejemplo de lo que ella dijo. Mi pregunta iba más en general, es decir, ¿esto puede ocurrir en otros países? ¿El gobierno interino lo tiene planteado, ir recuperando las sedes diplomáticas de Venezuela? Esto se está haciendo, Idania, en el caso de los Estados Unidos, en estricta consulta con el país receptor, es decir, con el gobierno de los Estados Unidos. Y por eso te insisto, el problema depende de lo que cada uno de los gobiernos haga. No está planteado de que las representaciones diplomáticas venezolanas vayan a ocupar los locales sin una coordinación con el país receptor. Y en consecuencia eso depende de cada país. Yo solamente le puedo decir lo que el gobierno de los Estados Unidos nos ha dicho a nosotros, de que está de acuerdo con esa ocupación de las oficinas, pero no puedo extender eso a ningún otro país. Ahora, embajador, por otra parte... Sería una imprudencia de mi parte, es decir, no creo que me corresponda hacer deducciones. Le entiendo perfectamente, señor embajador. Hablemos un poco del aspecto, hablemos un poco de ese estado en que se han encontrado las oficinas, que son realmente deplorables, y uno poco puede entender cómo una agregaduría militar o una sede diplomática pueda encontrarse en ese estado de abandono. Bueno, eso se corresponde a la situación general del país. Cuando las autoridades del gobierno legítimo de Venezuela entren, por ejemplo, al complejo refinador de Paraguaná, lo que se van a conseguir allí va a ser quizás peor que lo que hemos visto nosotros en la agregaduría militar en Washington. Y lo mismo pasará con todas las dependencias. Yo creo que la destrucción general de que ha sido víctima Venezuela se refleja en el edificio de una embajada, pero todos los venezolanos la viven a diario. Cuando cualquier venezolano va a gestionar un documento de identidad o va a tratar de que le conecten el gas o la luz o lo que sea, se consigue con el mismo abandono, la misma desidia, el mismo desorden, y en consecuencia pues esta es la tragedia que estamos viviendo, que se escenifica concretamente ayer porque estábamos ocupando un local. Pero si eso lo hiciéramos en cualquier dependencia pública venezolana, posiblemente conseguimos una situación igual o peor. Embajador, por otra parte, ayer Venezuela emitió un comunicado, lo hizo el canciller, donde decía que se reservaba acciones recíprocas en relación a Estados Unidos, y nos imaginamos a sedes diplomáticas. Le pregunto, ¿cree usted que pueda ser ocupada, por ejemplo, la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela? Bueno, en primer lugar, no es Venezuela quien ha emitido un comunicado, es el gobierno usurpador que existe en Venezuela, y me perdone, Idania, que le haga esa aclaratoria. No, ¿cómo no? La expresión o la voz de Venezuela la tiene Juan Guaidó, no la tiene ni Arriaza ni Maduro. Ahora, que ellos se vayan a atrever a ocupar los edificios de las instalaciones norteamericanas en Venezuela es una situación muy distinta a lo que ocurrió aquí. En Venezuela no hay otro gobierno de los Estados Unidos que esté diciendo ser los representantes. En el caso venezolano, el gobierno legítimo de Venezuela ocupó unas instalaciones que son propiedad de la República. Si estuviese planteado que otro gobierno de los Estados Unidos decida ocupar las sedes de la embajada que están en este momento vacías, bueno, podría haber un paralelismo y podríamos hablar de reciprocidad. Ahora, la situación, como sabemos, es totalmente distinta. No hay ningún gobierno americano que pretenda decir que es el verdadero representante de Venezuela, y en consecuencia mal podría ese gobierno ocupar
las sedes de las oficinas diplomáticas norteamericanas. En consecuencia, no cabe hablar de reciprocidad. ¿Pudiera ser, embajador, una mala decisión del régimen de Venezuela tomar una medida de ese tipo? Yo creo que sería de una inmensa torpeza y la indignación que eso causaría en los Estados Unidos sería muy, muy grande. En Venezuela, más bien, con la toma de posesión que se hizo ayer de estos 3 locales diplomáticos, hubo una inmensa alegría. Yo he recibido por parte de centenares de contactos en Venezuela una expresión de felicitación al embajador Vecchio y a lo que ha hecho la representación diplomática en Venezuela, en Washington, y más bien lo que siento es un apoyo popular muy grande a lo que ocurrió ayer. Eso nos llena mucho de satisfacción y pienso que de alguna forma se evidencia con ese respaldo que estamos por el camino correcto. Señor embajador, hoy la Asamblea Nacional en Venezuela nombró nuevos embajadores en 6 países de Europa. La idea es ir nombrándolos a nivel global. ¿Hay alguna ruta particular? Mire, Iraña, me perdona, pero no sabría decirle. No sabría decirle. Esa decisión, esa pregunta habría que hacerla a los diputados miembros de la Asamblea. Yo me enteré, igual que ustedes, de esos nombramientos, no tengo ninguna objeción a ello, pero no sé si se obedece a un plan en particular, porque un país ahora, otro país después, no les sabría decir. Entonces, le hago como última pregunta. Usted, Vecchio, los representantes que han sido nombrados en Estados Unidos, que los hemos visto activos, que los hemos visto trabajando duro, ¿este trabajo coordinado de ustedes está rindiendo los frutos que se han planteado, embajador? Claro que sí. Mire, hay trabajo muy concreto. En el caso del embajador Vecchio, necesito un solo ejemplo: la recuperación de Citgo, una empresa que estaba a punto de perderse, de caer en manos de sus acreedores, que estuvo en peligro de caer en manos de los rusos. Esa empresa ya está en plena posesión de su accionista fundamental, que es el Estado venezolano. En el caso mío, en la OEA, estamos trabajando muy intensamente en todo lo que es asesoría electoral para las elecciones que tenemos que hacer una vez que cese la usurpación. Estamos trabajando para el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos y eso estamos avanzando. Estamos trabajando además en todo lo que es la recepción de ayuda humanitaria, búsqueda de donantes. Es decir, la ocupación nuestra es un número grande de horas de trabajo al día. No quiero decir el número para no parecer como pedante o como alabándonos a nosotros mismos, pero estamos muy dedicados a eso. Embajador, muchísimas gracias por atendernos estos minutos. Gracias por estar aquí. Dania, muchísimas gracias. A usted, Hasta muy buena luego. tarde. Gustavo Tarre Briceño es el representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Con esto hacemos una pausa. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter, siempre con información en tiempo real. Se las dejo en pantalla. Y mi recomendación diaria, conectarse a nuestro canal en YouTube, con nuestra señal en vivo, donde usted puede ver la programación del canal, pero también puede usted tener acceso a todas las entrevistas que hacemos en cada uno de nuestros programas y de nuestros espacios informativos. En México nos acompaña Julio César Colín Paredes, él es integrante del equipo de protección y defensa de Artículo 19. Julio, bienvenido. Buena tarde, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio. Julio, cambia el gobierno, pero lo que parece que no cambia es el ataque sistemático a los periodistas en México. Es decir, ya son 6 los asesinados en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, la violencia se ha mantenido. Estamos viviendo un efecto de inercia de esta violencia hacia la prensa. Hace falta en este momento que exista una estrategia de protección a la libertad de expresión en México. Esta estrategia requiere que el Estado mexicano acepte que en un diagnóstico general que la violencia que sufren los periodistas, la gente que ejerce la labor informativa,
proviene de, en su mayoría, de agentes del Estado. Y esto también implica todo un reconocimiento y una articulación de los poderes públicos para generar procesos de prevención, de atención y, pues, claro, también de reparación del daño a las víctimas de esta violencia. En este caso, en el caso que ustedes acaban de mencionar, el caso de Santiago Barroso, es importante decirlo, es el tercer asesinato que Artículo 19 documenta este año, en donde se involucra una persona que trabajaba en temas locales, que trabajaba temas, digamos, a través de la radio, de este medio, y pues es importante atender casos como este para que no se genere una mancha de impunidad como en otros tantos casos. Sí. Ahora, ¿qué hace tan complicado, Julio, detener esta constante que representa la muerte de periodistas en México? Falta coordinación entre autoridades, falta la voluntad para que existan investigaciones exhaustivas que lleven a entender quiénes fueron los autores materiales, quiénes fueron los autores intelectuales de estos crímenes, y pues que haya personas cumpliendo sentencias. Como ustedes saben, en México, y digo, si no, se los comento, en México, a través de los años, hemos registrado que existe un margen de más del 90%, casi el 97%, perdón, de impunidad en casos de agresiones contra la prensa. Esta cifra es escandalosa, es terrible. Esto, al final, no es sino una manera en que los perpetradores de crímenes contra reporteros, camarógrafos, fotoreporteros, locutores, pues se sienten cobijados. De esta manera, un agresor sabe que no va a pagar por su crimen. Y bueno, este tipo de tendencias también generan que otros actores, como actores estatales, se involucren en estos temas. Claro, quien agrede sabe perfectamente que nadie va contra él. Ahora, la pregunta es que no hay autoridad a quien le duela la muerte de los periodistas en México. Existe un esfuerzo institucional que se viene dando desde hace algún tiempo, pero hay un problema, y es que tanto la Fiscalía Especial para la Atención en contra de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, el Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y también las instancias locales de protección de la libertad de expresión han fallado en sus propósitos. Se ha creado todo un entramado, todo digamos, como un crisol de capacidades desde el Estado para proteger a los periodistas. Sin embargo, el hecho, y eso es muy importante, el hecho de que en la mayoría de los casos haya funcionarios involucrados hace que sea más difícil que las investigaciones y todos los procesos de búsqueda de justicia lleguen a buen puerto. Claro, lo que pregunto, es decir, te escucho y pregunto cómo coordinar las variables de que haya esfuerzo institucional, pero no haya resultado. Es necesario que se abran cada vez más espacios de la sociedad civil que está trabajando estos temas. Es necesario que constantemente estén bajo evaluación los organismos que se han dedicado a tratar de proteger a los periodistas. Es muy importante que constantemente estemos revisando los términos bajo los cuales se protege a la prensa. Por ejemplo, un ejemplo, cada vez más se registran agresiones en el entorno digital, que en otro momento eran subestimadas y que ahora, pues muchas de ellas tienen peligro de materializarse. ¿Está la autoridad preparada para ello? Es difícil decirlo, pero por eso es necesario que haya cada vez más involucramiento
además de la sociedad civil, también del gremio periodístico, que hay que decirlo, no le faltan ganas de entrar y de hablar y de decir qué es lo que está pasando dentro del gremio. Sin embargo, pues no es una tarea fácil y por eso es necesario que haya una voluntad política para conjuntar todos estos esfuerzos. Ciertamente, así es. Julio César Colín, integrante del equipo de protección y defensa de Artículo 19. Julio, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí.